tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros. Es noche de lunes, de puente, por supuesto, pero también es noche para opinar y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila. Buenas noches y bueno, noche de puente, pero hay muchos temas que platicar y debatir. Sin más preámbulos, damos inicio con el primero de ellos que tenemos en esta agenda de hoy. Me refiero al índice que sobre crecimiento económico presentó apenas la semana pasada el INEGI y que arrojó, no un cero, sino un retroceso, quedando en menos de 0.1%. Si me permiten, porque necesitamos aquí el apunte estadístico y puntual de nuestro compañero Eduardo Torreblanca Jax, que nos grabó esta pieza. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. El resultado pudo haber sido peor en materia económica, pero ya es lo suficientemente malo como para poner a la economía mexicana en el 2020, en el actual año, en una tesitura muy complicada, muy estrecha, muy compleja. El presidente de la República puede editar ya un libro que diga qué es lo que no se tiene que hacer para parar una actividad económica nacional, porque hizo precisamente lo necesario para parar la economía que venía a un ritmo mediocre, como él mismo lo calificaba y tenía toda la razón, mediocre de 2% crecimiento anual promedio. Prometió uno de 4% y gracias al resultado del primer año, que está por ajustarse y posiblemente sea menor al menos 0.1% resultado del PIB al año pasado, posiblemente sea menor la cifra, ya con eso no le alcanza para el 4% promedio anual, sobre todo porque en el 2020 difícilmente se podría crecer más de 1%, incluso los optimistas hablan de 1.2%, ni siquiera se alcanzaría el mediocre 2% que veníamos creciendo con la administración priista, que hizo de la corrupción un escándalo y un ejercicio cínico. Me queda claro, y lo digo con todo respeto a la investidura presidencial, que el actual presidente de la República ve hacia el pasado, gobierna hacia el pasado, dando la espalda al futuro. Y en ese sentido, pues compromete resultados mediocres, políticas públicas que no necesariamente van a sacar a los más necesitados de la pobreza endémica que padecen y que vienen padeciendo desde hace décadas. Es una pena el resultado, es una pena que se insiste en la fórmula pensando que esa es la vía para sacar al país de ese rezago económico y social que viene padeciendo desde hace décadas. El diagnóstico era el mejor y la medicina no ha resultado nada efectiva. Ojalá me equivoque, pero el 2020 no será muy distinto del 2019, Paco. Muchas gracias Eduardo Torreblanca Jax. Y vamos, un análisis fuerte que ya lo habíamos hecho aquí para opinar, no en una, sino en varias oportunidades, cuando se dio a conocer aquel crecimiento cero. Hoy es 0.1 la realidad, el punto final, y el 2020 lo ve complicado. Maite, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo coincido con Eduardo. Me llama la atención el hecho de que el presidente en una primera instancia minimizara los datos que da a conocer el INEGI acerca de la contracción de la economía, y él explica que el interés de su administración está en que la economía popular se fortalezca. Y precisamente dice, prueba de que lo estamos logrando es que el pollo no ha subido. Estos son los datos que da el presidente cuando estás hablando de un problema económico grave, que es precisamente la pérdida de la economía, el retroceso, el estancamiento a -1 de la economía. Tan le preocupó al presidente que curiosamente manda llamar a Alfonso Romo para que dirija un gabinete de inversión. Entonces nos damos cuenta que el presidente ya se dio cuenta, no lo va a reconocer públicamente porque jamás reconocerá sus errores, porque él asume que él no los comete, pero el hecho de poner a Alfonso Romo al frente de este gabinete para la inversión es darle certeza precisamente a los mercados. ¿Por qué ha habido esta contracción económica? Porque no ha habido inversión.
porque tampoco ha habido inversión pública, porque se contrajo el gasto público en 1.8%, porque no hemos tenido inversión privada. Y el presidente toma esta medida precisamente con Alfonso Romo, que es el único personaje dentro del gabinete del presidente que puede dar certeza a los mercados y a los inversionistas. Vaya, una situación complicada. Raúl, ¿compartes esa opinión? Sí, totalmente. Totalmente lo que comenta Maite y lo que ha comentado Eduardo Torreblanca. Aquí se mencionó, Paco, y bueno, Torreblanca se adelantó hace meses a señalar esta situación. Pero muchas veces quizás lo que hace falta es poder visibilizar qué significa este decrecimiento de la economía. Porque muchas veces escuchamos que no se alcanzó el crecimiento, que la economía estaba estancada. Esto significa menos inversión, menos empleos y, como hoy lo explicaba Carlos Ursúa en su artículo de El Universal, bueno, significa también que va a haber menos empleos para esta población que año tras año busca incorporarse al mercado laboral formal o al informal, Paco. O sea, aquí el tema es que tenemos una contracción económica y que se va a traducir en menos bienestar para el pueblo, que es lo que ha venido diciendo este gobierno a partir de esto. Y esta propuesta que hace a través del encargado de la oficina de la presidencia, el señor Romo, la verdad es que aquí en Jalisco es muy querido, es muy conocido, el sector industrial se reúne seguido con él, pero el problema que yo veo de todo esto es que no hay confianza, Paco, no hay confianza del sector empresarial a estas políticas que se han implementado del gobierno actual. Y si revisamos en economía, en salud, en educación, en seguridad, bueno, la verdad es que hay atrasos importantes. Me parece que mientras no haya confianza, y esta confianza, hubo un momento que fue clave para acabar con la confianza, que fue la cancelación del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Eso fue, digamos, como una primera muestra de decir, ya llegó el nuevo gobierno, el que manda soy yo, y de alguna forma ese tipo de inversiones, se había argumentado corrupción, no se combatió la corrupción, se acaba con este proyecto, y así ha sido una tras otra de los temas que se argumenta corrupción, y por eso desaparecen y son machetazos como ha venido ocurriendo. Lamentablemente, esto del decrecimiento económico, insisto, va a repercutir especialmente en los más perjudicados, en los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, que la situación no va a estar fácil para este 2020, tampoco. ¿Logrará Alfonso Romo el que los inversionistas no solamente le digan sí al presidente, sino que verdaderamente le entren con la inversión, Víctor? Tendrán que combinarse diferentes factores para que le den el sí. Está muy claro que desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, el sector empresarial ha estado muy dispuesto a tomarse la foto, a convivir, a platicar, a estar en comidas, a decir que apoyan al presidente, pero la realidad es otra. El Producto Interno Bruto, según he aprendido yo, se divide en varios rubros y ese nos demuestra claramente cómo está la economía. Por ejemplo, son 4 factores que yo tengo registrados. El consumo familiar, que tengo entendido, creció ligeramente en un 0.6%. La inversión ahí sí se vino abajo y cayó un menos 1.3%. También lo que cayó fue el gasto público, menos 1.8%. Nos ayudó un poquito a la balanza comercial, que fue a favor, con un 1.2 a favor. Sin embargo, el escenario se va a complicar porque, según los datos que tenemos, este año es sumamente difícil para todos los países, incluyendo China, que había crecido en un promedio de 5 o 6 y que ahora va a crecer menos del 5. Y no se diga Estados Unidos, que también se decía que tenía un crecimiento pujante de 3%, ahora se presume va a alcanzar un 2%. Ya sabemos que cuando estos gorilones gigantes les va mal en el crecimiento, a México le va peor. Así es, sin duda. Y aquí hay que agregar que pese a toda esta situación, los distractores llaman la atención y los van marcando. Y recordemos nada más el tema del INSABI, que es un enorme distractor, gran problema que ya platicaremos más adelante de ello. El tema del avión, que es un enorme distractor, y agreguémosle también el tema de las pensiones. ¿Hasta dónde van a aguantar estos distractores, Raúl?
Fíjate, ojalá todos fueran distractores, Paco. Yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo en lo que estás comentando respecto al INSABI. El INSABI me parece que es un problema también de estructura económica. El del avión sin duda es un distractor, no tengo la menor duda que eso, porque ni siquiera está en sus posibilidades legales poder hacerlo. Pero el tema del INSABI me parece que es un tema fundamental que habla precisamente de esta visión que ya decía Maite y que comentaba hace un rato Eduardo Torreblanca. Sí, es que este gobierno no le importa esto, no le importa realmente. Esos son los temas. A él le importa todo lo que deje capital político y eso es lo que realmente les interesa. No le importa Tenemos el el tema del INSABI que me parece, no podría afirmar eso, pero su prioridad efectivamente son los temas de carácter electoral, político, pero no esto que es fundamental, el tema de la economía, el tema de la salud, que me parece que es un asunto que apenas estamos viéndole el principio. Ya lo hemos comentado en programas anteriores, no hay día en que Meganoticias a nivel nacional, Paco, documentemos familias, personas, pacientes que tienen que pagar ahora sus tratamientos, que tienen que aportar los insumos para seguir con sus tratamientos, o que no hay medicamentos suficientes. ¿Y esto por qué? Por la pésima implementación de un instituto de salud por el bienestar, desapareciendo lo que decía el presidente, ni seguro ni popular, pero que a fin de cuentas le daba servicio bien mal, pero volvemos al mismo tema, cortas de machetazo, en lugar de corregir los errores que pudiera tener, desde luego el Seguro Popular, que tenía muchos, pero no dejar desamparadas a muchas familias, lamentablemente los más pobres, las familias más rezagadas, los enfermos. Paco, eso me parece que es realmente criminal lo que está sucediendo con este asunto. Y ahora implementando medidas urgentes, compras sin licitación, compras al extranjero, como ha venido sucediendo, sin registro sin sanitario, reglas de operación. Y todo esto, COFEPRIS, que era lo que tú dices, o sea, COFEPRIS, que es una institución que había logrado cierto prestigio y garantizar la salud de los mexicanos, pues ahora no importa, o sea, tráete, ¿por qué? Por las emergencias, por la forma improvisada de hacer las cosas, y esto lo empezamos de alguna forma a resentir algunas partes, especialmente los más vulnerables de la población. Maite, ese es comentario. Mira, si nos ponemos a ver el programa sectorial de salud del 2019-2024, nos dice en los primeros puntos hacia dónde va el programa del presidente. Y él dice, federalizar de manera progresiva los sistemas estatales de salud. Federalizar es centralizar. Y dice, organizar los recursos financieros, humanos y materiales de origen federal y estatal conforme la federalización progresiva del sistema. Progresiva, no de machetazo. Progresiva, por eso. Él no lo hace de machetazo. Por eso el presidente les dio un plazo a todos los gobernadores para que reflexionaran, lo pensaran muy bien y se adhirieran al programa. Y lo pensaron muy bien. Y lo pensaron muy bien todos. La clave es esta. El presidente lo que quiere es centralizar todos los servicios. ¿Para qué? Para que él sea el gran dador, ¿no? Entonces él va a dar los servicios de salud, él va a tener todo el dinero de salud, de bienestar, de vivienda, de todo, porque él va a darle el dinero a la gente. Es un programa, lo que decía Raúl, el proyecto es electorero. Se acabaron los pobres. No tiene como fin acabar con los pobres. Acabar no con la pobreza, es acabar con los pobres, van a acabar con ellos, se van a morir, por supuesto. Y hay un dato interesante, el presidente dice que después de la aplicación del INSABI, de que empiece a funcionar, tendríamos un sistema de salud igual al de los países nórdicos. Sin embargo, el modelo que plantea el presidente es igualito al de Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Así nomás. Víctor. Sin embargo, yo quisiera ser optimista. A ver, quiero pensar que esto podría comenzar a corregirse en los próximos meses gradualmente, pero también va a ser una prueba muy interesante porque si vemos el escenario, existen dos esquemas.
Los gobiernos que asumieron y asimilaron y dijeron, vamos con Andrés Manuel López Obrador en este proceso de centralización y de compras globales. Sin embargo, hay un grupo de gobernadores que ya dijeron no y presentaron un plan alterno que tengo entendido ya les fue autorizado, algo así como no adheridos, y que significa que ellos van a administrar sus recursos, van a administrar sus instancias hospitalarias. Ajá. Y los gobernadores van a tener la misma injerencia que tenían anteriormente. Creo que es con todo y lo malo de lo que ustedes comentan y que estoy de acuerdo, es un ejercicio interesante porque va a poner a prueba la eficiencia de los gobernadores que ya hemos sabido no lo son tan eficientes, como también el tema de la corrupción. Pero por el otro lado también va a poner a prueba al gobierno a ver qué tan capaz y efectivo resulta este proceso de centralización. Así lo veo. Ahora, han tenido, ha sido un plazo ahí perentorio en el que primero aparecieron los gobernadores priistas y prácticamente llegaron a decirle, gracias, señor presidente, por supuesto que nos adherimos a usted. Gracias por su programa echeverrista. Sí, claro. Luego, los panistas que tanto ruido hicieron y toda la situación, igual. Señor presidente, sí. Quedan 2 gobiernos estatales, Jalisco, si no mal recuerdo, Raúl, y Nuevo León. ¿A dónde van estos 2 estados? Mira, supuestamente, ¿y por qué la prisa? Porque el 31 de enero, de acuerdo al documento que se les presentó a los gobernadores, se vencía el 31 de enero, era la fecha en que tenían para suscribirse al INSABI. Pero como ha sido una constante en este gobierno, hay poca información. Los mismos gobernadores no sabían exactamente qué sucedía. Te voy a poner el caso de Jalisco, que es el que conozco. Jalisco, que Alfaro no se ha suscrito, no se suscribió, pero mandó una contrapropuesta que supuestamente la semana pasada tendrían que haber tenido una respuesta del gobierno de López Obrador, cosa que hasta el viernes pasado no había recibido ninguna respuesta. El argumento de Alfaro para no suscribir es que la mitad del recurso que llega para salud en Jalisco es federal y la otra mitad lo pone el Estado. Y esto de alguna forma para estados como Oaxaca o para Chiapas o otros estados en donde el 95% del dinero federal llega del gobierno federal al sector salud, pues pasar a ceder los hospitales, la nómina, la verdad es que hasta les quitas un problema a los gobernadores. Claro. Aquí Alfaro lo que argumenta es que, bueno, tenemos un servicio de salud que más o menos funciona mejor que otros estados y ellos no quieren, no van a ceder simplemente instalaciones, sistema, nómina de un sistema de salud y que prefieren de alguna forma darlo, esta combinación entre el Estado y la Federación, más o menos en un porcentaje de 60-40, 50-50. Eso es lo que de alguna forma se ha señalado. Por lo pronto el gobierno federal no ha respondido y no se conoce con precisión porque el gobernador reservó esa información de esa contrapropuesta esperando que no hiciera ruido, porque aquí hay que cuidar todos los flancos, el flanco político con el gobierno federal y hay que cuidar desde luego lo que les interesa, que es el gobierno del Estado. Así es que hasta el momento hay una gran incertidumbre sobre qué significa el que no haya suscrito Jalisco, qué repercusiones buenas o malas puede tener. Así es, y ahí hay que agregarle una incógnita más, que es tal vez la más importante para los mexicanos. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a cubrir de manera el tema de salud? ¿Cómo lo vamos a sustentar? ¿Sí? Si nos quejábamos antes, ¿qué va a pasar ahora, Víctor? Ahora, el gran tema es ese también, el de la gratuidad, que es también un tema que se atraviesa directamente y le pega en la línea de flotación a este programa. El presidente dice que tenemos la capacidad para que con estos, que son 72,000 millones de pesos más 40,000 millones más, se pueda lograr el objetivo que él busca, que es gratuidad para todos. Que todos puedan tener acceso en los diferentes niveles, exceptuando uno, a atención médica de primera. La principal, digamos, una de
de los rechazos que han hecho los gobernadores es eso precisamente, que querer implementar la gratuidad de todo para todos significa la quiebra de los sistemas hospitalarios. Si así ya estamos como estamos, imagínate ahora una carga fundamental en sistemas que ya están sumamente sobrecargados y con muchas deficiencias. Entonces, el escenario desafortunadamente pues no es optimista. Escenario difícil, y a mí me gustaría, si me lo permiten, meter cizaña, porque esa es la realidad. Vivimos esta situación que ahora estamos hablando del INSABI, del sector salud, de la falta de medicamentos, de una infraestructura endeble, y viene acompañada hoy por una emergencia internacional, el coronavirus. Y aquí mi punto es, ¿por qué si en Estados Unidos ya determinaron una emergencia nacional, por qué si medio mundo está verdaderamente aterrado por la situación, por qué si mexicanos que venían de Wuhan pasan por Francia y les dicen aquí se quedan 14 días en cuarentena, por qué llegan a México y prácticamente llegando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México le dicen bienvenido señor, pásele, sin ninguna situación de salud, sin saber si vienen o no vienen infectados, sin decirles, saber qué bueno que ya llegaron a su país, vénganse para acá, los vamos a tener aquí en cuarentena. ¿Por qué? Bueno, ya se dio el caso de un turista que estuvo paseándose por la Ciudad de México y tuvo contacto como con 80 personas en diferentes niveles, desde taxistas hasta gente de un hotel, pasó al centro histórico y después, quitado la pena, se fue a Estados Unidos y allá lo encontraron con el virus. Entonces, pues ya te podrás imaginar. ¿En dónde estamos parados, Maite? En la irresponsabilidad, yo creo, en la indolencia, porque además tenemos que darnos cuenta que la Organización Mundial de la Salud cambió la determinación del virus de grave a muy grave. Está extendiéndose, ya está en todo China, ya está en más de 27 países. O sea, sí más de 300 muertos. Es una preocupación general, tiene un índice de letalidad muy alto, y el gobierno de México, en este afán por desarticular instituciones, está tratando precisamente, incluso está planteando ya la posibilidad de desaparecer el único laboratorio que teníamos precisamente para manejo de vacunas y control epidemiológico. Esa es la mentalidad de la gente que nos está gobernando y que está en este momento precisamente manejando esta emergencia epidemiológica. Ahora, no se trata de ser amarillistas, alarmistas, que provocar que la gente entre en pánico, pero una realidad es que el mundo lo está viviendo. Yo creería que en este momento ya debería de haber una campaña importante de decirle a la gente, oiga, ya no saludos de beso, ya no saludos de mano, cúbrase, lávese las manos, no hay nada en absoluto. No. A no ser que los medios de comunicación, y déjame decirlo así, responsables como Mega Noticias, lo promueva cada vez que se puede. Pero no hay nada, no hay ni una campaña, Raúl. No hay nada. No, y me parece, y secundo perfectamente a Maite, me parece una irresponsabilidad de este gobierno, lamentablemente, seguir desmantelando lo que bien o mal funcionaba con sus defectos, pero simplemente porque es una hechura del pasado, es una hechura de los conservadores, ¿sí? Simplemente con ese discurso. La verdad es que es grave. En esta situación estamos medios desmantelados en un sistema de salud con muchas deficiencias, nos llega esta epidemia y híjole, pues se nos puede poner pero muy complicado. Ojalá no sea así, pero sí, no veo con qué podamos hacer esto que tú estás comentando, por lo menos campañas preventivas, pero pasando a un siguiente nivel, la cosa se podría poner muy complicada. Bueno, si me lo permite, vamos a pasar a otro de los temas. Ya hablamos del tema económico, grave, situación alarmante, y hablamos del tema del sector salud, grave, tanto en la infraestructura nuestra como el terrible problema del coronavirus. Y vamos a pasar a otro más que es visitante distinguido siempre en Para Opinar, el tema de la seguridad. ¿Sí? No hay forma de detenerlo, y bueno, ahora vienen tres temas que me parece que le ponen aún más calorcito al tema. La fuga de 3 internos del reclusorio sur, salen por las puertas principales sin ningún problema, evidentemente apoyados
por funcionarios, ya sea coaccionados o no, pero son ayudados. Luego la boda de la hija del Chapo en Culiacán, cerrando la catedral de Culiacán. Y finalmente la liberación de este hombre conocido como el R, que es la segunda vez que lo detienen y lo dejan libre. ¿A dónde vamos con este tema de la seguridad, Raúl? La debilidad del Estado de Derecho, Paco. No hay otra explicación. ¿Sí? Una gran debilidad del Estado de Derecho, instituciones que son vulnerables a cualquier tema como posible corrupción, falta de institucionalidad. A ver, esto que se puede englobar de muchas formas, pero me parece que la falta de Estado de Derecho es lo que ilustra perfectamente lo que está sucediendo. Más de 35,000 homicidios, el año más violento 2019, un año de la Guardia Nacional, 76,000 elementos que siguen, hoy OPE lo trata en su columna, le siguen respondiendo a la Defensa Nacional y a la Marina, no a las autoridades de carácter civil. El tema de Culiacán y esa imagen que queda de que el cártel de Sinaloa, pues se mueve a sus anchas, como la boda de la hija del Chapo. O sea, no fue en la Sierra de Durango, no fue en el Triángulo Dorado, fue en la Catedral de Culiacán. Y además, que es una boda, la Sierra. Una boda entre cárteles, además, bueno, claro. El hijo el novio es hijo de quien le llaman la reina, la operadora financiera, ¿no? Sí, mira, yo siempre he pensado que los hijos no son responsables de lo que sus papás hagan, pero el significado de hacerlo en la Catedral de Culiacán, en medio del centro neurálgico de Sinaloa, o sea, eso es muy significativo con todo lo que tú estás comentando. La fuga de estos señores, lógicamente digamos, los simpatizantes del gobierno que hoy ayudan a seguir dividiendo la opinión pública, bueno, señalan es que con Felipe Calderón se fue 2 veces el Chapo, bueno, fue con Felipe y una con Peña Nieto, si no me equivoco. Sí, tienes razón. Sí, así es. Entonces, bueno, sí, pero bueno, utilizó un carrito de lavandería o hizo el túnel. Aquí salieron por la puerta los operadores financieros de los hijos del Chapo Guzmán. Estaban reunidos. La debilidad institucional es grave, la impunidad, la inseguridad, y esto denota que no hay una estrategia, a pesar de que el señor Durazo insista una vez, y hoy lo trata en sus 100 palabras Maite, y lo dice con mucha claridad, no hay estrategia. Estamos pues a la buena de Dios a ver qué sucede, y los datos ahí están. No es que estemos simplemente hablando por hablar, las cifras, los datos documentados lo demuestran todos los días. Así es, Maite. Yo creo que si bien no hay estrategia, sí hay señales que ha mandado este gobierno al narcotráfico. El primero es cuando el presidente de la República dice desde su toma de posesión que no va a perseguir a los capos de la droga. Esa es la primera señal que manda el presidente. No los va a perseguir. Después tenemos a un presidente de la República condoliéndose por la sentencia que le aplican al narcotraficante y asesino Joaquín Guzmán Loera. Una conmiseración que no manifiesta por las víctimas del narcotráfico, como podrían ser los Levarón o el señor Sicilia. En una tercera instancia tenemos cuando liberan al señor Ovidio, que es el hermano de la flamante novia, además, ¿no? Es cuando el ejército se les da la instrucción de que suelte en una comisión abierta y flagrante de un delito, que suelten al narcotraficante o al hijo de este narcotraficante. Las señales que ha mandado este gobierno de apapacho al narcotráfico son evidentes y claras. Nunca habíamos visto
que una boda de narcotraficantes se manifestara se hiciera alarde sobre una boda de esta. Y esto te habla de colusión de las autoridades federales y estatales y la colusión de la Iglesia Católica Mexicana. Esto te habla de que hay un mensaje. La estrategia de seguridad no existe, pero estos son mensajes claros que da el presidente. Señores, hagan lo que quieran, yo me quedaré sin hacer absolutamente nada. La política del laissez-faire, laissez-passer. Víctor. A ver, sí coincido yo ahí con ciertos matices. Es cierto, estamos hablando de una clara debilidad de un Estado de Derecho. Está también muy claro de que la estrategia no hay tal, no es una estrategia. La narrativa de Andrés Manuel López Obrador fue muy clara desde el comienzo. Él dijo, no voy a perseguir a los capos, voy a perseguir a los que hacen el delito común, fuero, el que daña a la sociedad, y no considera que los capos o el narcotráfico sea algo que dañe directamente a la sociedad. Hemos visto todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Aquí tal vez tan grave lo que ustedes señalan como los mensajes que quedan desde la perspectiva de percepción. Lo que ocurrió allá en Culiacán viene a demostrar lo que ya sabíamos, caramba. Esas colusiones entre iglesia, narcotraficantes, entre Estado, gobernadores, alcaldes y narcotraficantes, no es nada nuevo. Pero y no continúa, tan descarado, y por lo que Víctor. veo va a seguir. No tan ¿Perdón? descarado. No tan descarado. Es que ahora El hicieron punto está alarde. en que ya llegamos a un nivel en el que francamente esto ya se convirtió en la cultura del narco divulgada y difundida ampliamente, y que lo peor, cada vez va ganando más adeptos, porque son muchos los jóvenes, muchas las personas que ven ya con creciente simpatía a los narcotraficantes. Ahora, fíjate, si se enteraron las redes sociales, si se enteraron los medios de comunicación, ¿no se enteró la autoridad allá en Sinaloa de esta situación? ¿No tenían que haber hecho algo? Vamos, se los pusieron a todos juntitos en un salón, ya no digas en la catedral, en un salón de fiestas. No hicieron nada. Una de las recomendaciones que da este analista Hope en el Universal, si mal no recuerdo, Hope, y otros dos que son muy buenos, es dejemos ya las simulaciones, dejemos ya de jugar a que estamos dando una pelea abierta, porque hay muchos mensajes que estamos recibiendo en el sentido de que hay complacencia o al menos permisividad por parte del gobierno como primer punto al no hacer las estrategias correctas, lo que se tendría que hacer debidamente, y pues no, parece que no. Raúl. Sí, bueno, sí, o sea, sí coincido con todo lo que se ha comentado. Lamentablemente no veo cómo pueda cambiar un mensaje diferente a lo que nos están mostrando con los mensajes que manda. Este gobierno se caracteriza, Paco, Maite, Víctor, por los símbolos. Y esos símbolos han marcado esta administración claramente desde el principio. Y uno de estos símbolos es, como ya se mencionó, sí, con ustedes no hay problema, con ustedes no tenemos problema, seguimos en esto que es precisamente una simulación al combate al crimen organizado, una simulación al combate de la corrupción, una simulación a una estrategia de seguridad, y esto pues, lamentablemente cada día se está confirmando esto. Hoy ya comentábamos, hay expertos en seguridad que señalan qué se tendría que hacer, pero bueno, el presidente con aquella primera estrategia de abrazos no balazos, pues manda una señal que nos ha dejado precisamente a los ciudadanos en lo que está sucediendo todos los días. A ver, más de 100 homicidios todos los días en el país. Raúl, tan es una simulación que yo preguntaría y estaba reflexionando ahorita que te escuchaba. ¿Cuándo hemos sabido en estos últimos meses del gobierno de Andrés Manuel que realmente se hayan ido contra los números, contra los ingresos, contra las cuentas bancarias, contra los bienes, que es donde realmente dolería? No hemos sabido de un solo caso. Casas confiscadas, propiedades, ranchos, cuentas de cheques. ¿Qué hemos sabido? Absolutamente nada. Todos son fogonazos y hechos aislados, balaceras, pero así, de fondo, no llega. Y el distractor mayor llamado García Luna, ¿no? Sí. Que ni siquiera lo agarramos en México, sino en Estados Unidos. Fíjate también, otro dato que es interesante. ¿Te acuerdas cuando el gobierno capitalino hizo un operativo en Tepito? Detuvieron a 32 y el juez Padierna les confiscaron armas de grueso calibre, lanzacohetes, todo. Y el juez Padierna Los dejó en libertad a 27. Y el presidente de la República
dijo, este viernes, dijo tener información de que sí se integraron mal los expedientes y las carpetas de investigación. Nada nuevo. Y les pidió al gobierno capitalino que aclararan el caso. Y también le pidió a los medios no juzgar a la ligera el caso, ya que al ser Delgado Padierna, el juez encargado, los medios tendían a lo superficial y al escándalo. Claro, ya cuando no puede ser escandaloso que liberen a 32 capturados en flagrancia, Dios mío. Es que Maite, esa es la historia de toda la vida. Ministerios públicos que culpan el mal trabajo de los jueces, jueces que culpan al Ministerio Público por malas integraciones, y en ese nudo gordiano, en ese círculo perverso, nos hemos pasado la mayor parte de este tiempo y dejando libres capos, la impunidad. Y bueno, cuando preguntamos dónde está el tema de la inseguridad y por qué lo tenemos, es precisamente ahí donde está la respuesta, en la impunidad que se genera de esas relaciones perversas, donde ni duda cabe que son nudos de corrupción. Sí, la justicia, insisto, Sí, tiene el tema precio, de seguridad. ¿no? Sí, Raúl. Sí, el tema no solamente es de policías, eso lo estamos viendo con todos estos elementos. Sí, esta debilidad del Estado de Derecho, de las instituciones, del Ministerio Público, de los jueces, de quienes de alguna forma deberían estar para impartir la justicia. Hay una debilidad brutal, con una impunidad del 98%, según se documenta. Entonces, me acuerdo que cuando se hizo el planteamiento del nuevo sistema penal, el adversarial, el oral, sí, se hablaba de pues, la capacitación de los policías, de los primeros respondientes, de quienes llegaban primero a un homicidio, a un delito. De ahí se pasaba al Ministerio Público, el Ministerio Público cubriendo todas las expectativas, las pruebas, el poder imputar correctamente para dar los elementos para que el juez pudiera deliberar correctamente hacia un proceso. ¿Y qué ha pasado? La verdad es que es un desastre. Esto, donde lo vemos, hay corrupción, hay jueces que argumentan lo que ya se dijo, que el Ministerio Público no argumentó, que el primer respondiente no cubrió la escena. O sea, siempre hay pretextos. Y lamentablemente el que pierde en todo esto es el pueblo, es la sociedad. Somos nosotros los que estamos siendo vulnerados y estamos vulnerables ante autoridades incompetentes de todos estos niveles del proceso de impartición de justicia, lamentablemente. Rápidamente, porque nos quedan ya muy pocos minutos, pero yo quisiera aprovechar, hablando de lo que tú mencionas, Raúl, de que los mexicanos quedamos vulnerables. Yo le pediría a Maite Noriega si nos da un poquito, una probadita de este tema de las pensiones. El tema de las pensiones. De las pensiones. Bueno, el tema de las pensiones a mí me llama la atención porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que la recorta a una tercera parte. En la actualidad, si te pensionaras con 25 días recibirías 92,415. Lo topan a 10 días, con lo cual las personas recibirán 36,966 pesos. Me llama la atención porque los ministros de la Suprema Corte sí se pensionan completito, al 100%. ¿no? Al 100% de su salario de por vida. O sea, reciben pensiones de 500,000 pesos mensuales y están topando las pensiones de unos cuantos. Me parece que es verdaderamente el colmo. Esto que mencionaste, Maite, estás hablando de quien que tenga ya 65 años cumplidos, con todas sus semanas cubiertas y con sueldos altos. Sí, claro. ¿Sí? No, está topado con esto. Antes era el promedio, te daba el promedio, pero el promedio está topado. O sea, ganes lo que ganes, o sea, hayas ganado 1,000,000 de pesos mensuales, tu pensión máxima será de 36,000 pesos. Terrible situación. Raúl, ¿qué piensas? Sí, bueno, creo que, como bien lo señalabas, Paco, hay todavía mucha información. Sí, esta jurisprudencia de la Suprema Corte, que me parece completamente inequitativa, ya lo comentabas, sobre esas grandes diferencias que hay para ellos, y sin embargo pareciera que es castigar a los que tienen posibilidad de ganar o de tener una pensión un poquito más alta. Entonces,
me parece muy delicado. Me gustaría escuchar dentro de las comisiones a los empresarios que ponen una parte de las cuotas patronales, a los trabajadores, a los sindicatos, todo sobre esta postura y tener un poco más de información, porque hasta el momento no se ha publicado nada en el Diario Oficial de la Federación. Hay que ver exactamente esta jurisprudencia, qué alcance tiene, a quiénes podría afectar. Y bueno, pues hay un contrasentido a esta política que ha marcado el actual gobierno de López Obrador de cuidar a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los más pobres. Entonces, bueno, habrá que ver cómo queda. Habrá que ver. Y ¿sabes qué es triste? A los que se es les un puede poquito regalar. que se haga la justicia, pero en la yunta de mi vecino, ¿verdad? Así y no en la Exactamente. mía, con lo que comenta Maite. Pero también es triste y preocupante que no tengamos confianza en lo que pudiera hacer o no hacer un presidente de México. A estas alturas, uno realmente no sabes a qué atenerte cuando el presidente por un lado te dice en la mañanera que él no va a tocar para nada el tema de las pensiones, pero después deja que otras instancias vayan colando el tema, lo vayan filtrando para luego decir, pues yo no sé, yo respeto la autonomía y que se haga lo que se tenga que hacer. Lo mismo la dijo que no desconfianza iba a de nueva andar- cuenta que va a cobrar facturas. Lo Sí. mismo dijo que no iba a andar cazando exfuncionarios y finalmente Es ahí lo único están. que ha hecho Así la es. inteligencia financiera, Así ¿no? está. Bueno, pues hasta aquí para opinar, como siempre, agradeciéndole Maite Noriega, Víctor Hugo Hernández, Raúl Frías, pero sobre todo a usted que nos haya permitido regalarle, obsequiarle y dejarle aquí nuestros puntos de vista y usted tenga la mejor opinión. Lo invito para que nos acompañe mañana martes para opinar con Raúl Frías y lo compartimos ahora, la forma en que el ingenio de los mexicanos aprecia los temas de la agenda nacional. Muy buenas noches.